autores del realismo, yo os voy a hablar de 2 autores españoles y de una autora, también española. Pero el realismo es un movimiento literario que se da en todo Occidente. Hay novelas realistas buenísimas en Inglaterra, no sé si os suena Charles Dickens, el de Oliver Twist, el autor de Oliver, seguro que habéis visto alguna obra de él. Es, por ejemplo, uno de los autores, o en Francia, en los que os he dicho, Flaubert, Zola, son autores del realismo. Y se da realismo también en la literatura americana y se da realismo en la literatura italiana. El realismo es en la literatura portuguesa y hay una obra maravillosa que es el primo Basilio, que es una de estos clásicos en portugués. Por tanto, hay literatura realista en toda la literatura occidental. Si hablamos de la literatura en castellano, os voy a destacar a Benito Pérez Galdós, del que además este año se cumple el centenario de su muerte. Y había en Madrid un montón de actos programados, pero claro, con esta cosa de la COVID y de la pandemia se ha suspendido prácticamente todo. Pero Galdós es curioso, él nació en Las Palmas de Gran Canaria, pero fue a estudiar muy joven a Madrid y a partir de eso él se sintió madrileño y en sus obras lo que refleja es el Madrid de su época. Si vosotros queréis saber cómo vestía la gente en la segunda mitad del siglo XIX, qué comían, cómo se movían, cómo hablaban, qué tipo de relaciones tenían, cómo eran sus relaciones amorosas, cómo eran sus relaciones sociales, cómo trataban a los niños, a los animales. Si queréis saber todo esto, más que un libro de historia, yo lo que os aconsejo es que leáis las novelas de Galdós, que además fue un escritor muy prolífico, entre una cosa y otra, escribió prácticamente 100 obras, escribió novelas, escribió también obras de teatro, escribió ensayo. Él fue un escritor profesional, se dedicó toda su vida a escribir. Tuvo además iba a decir la desdicha, o no sé si exactamente la desdicha, pero bueno, no se casó nunca y probablemente el hecho de que no se casara nunca influyó en que al final de su vida no tuviera mucho dinero ahorrado y al final de su vida tuvo una situación económica muy, muy, muy difícil. Estaba enfermo, estaba ciego, prácticamente no tenía dinero y la Academia Sueca, la que da los Nobel, decidió darle el premio Nobel a Benito Pérez Galdós. Pero como era un hombre muy de izquierdas y el gobierno en ese momento era un gobierno muy de derechas, el gobierno español, cuando se enteró de que los suecos le iban a dar el premio Nobel, montó en cólera y se negó en redondo a que le dieran el premio Nobel a Galdós. Hoy en día, en el premio Nobel te dan más de 1 millón de euros. Entonces, en aquella época era el equivalente a 1 millón de euros. Os podéis imaginar que le hubiera solucionado todos los problemas económicos. Bueno, y el premio Nobel, que no fue para Galdós, al final fue para un escritor que era de la cuerda del gobierno de aquella época, que es Echegaray, que es un escritor malísimo, al que hoy en día nadie lee, al que hoy en día nadie estudia, y Galdós, que fue el gran escritor, el gran novelista del siglo XIX en España, casi de toda la historia, no tiene un premio Nobel que le quitó el gobierno español. O sea, se lo quitó directamente el gobierno español. Es una historia muy triste. Él tiene una serie de novelas históricas del siglo XIX que se llaman los episodios nacionales. De tanto en tanto hacen ediciones, de tanto en tanto veréis por la televisión que dicen publicamos los episodios nacionales de Galdós y sacan ediciones de estas de estanco, de kiosco. Y después lo que tiene son novelas y dentro de la extensísima producción de Galdós, yo os quería hablar de 2 novelas, de Fortunata y Jacinta y también de Misericordia, para que veáis más o menos cuál era la temática que trataba Galdós. Mirad, Galdós, aunque él venía de una familia, relativamente económicamente sin ningún tipo de problemas, él siempre estuvo muy pendiente de las clases populares y de lo que pensaba la gente y de cómo vivía la gente. Y aunque sí que es verdad que en sus novelas él refleja básicamente cómo vive la burguesía, es muy, muy crítico con esa burguesía que él considera que lo que ha hecho ha sido aprovecharse de los pobres y no darles nada a cambio, sino que al contrario, explotarlos. Por ejemplo, en Fortunata y Jacinta resulta que nos encontramos con el protagonista, que es Juanito Santa Cruz, que está enamorado de una chica que se llama Fortunata, pero esta chica es de clase muy pobre, es prácticamente analfabeta, entonces él no se puede casar con ella, pero sí que la deja embarazada. Y a cambio se casa con Jacinta, que es una mujer
de clase alta, de su clase social, y en su matrimonio Juanito y Jacinta no tienen hijos. Ella parece que no puede tenerlos, ¿eh? Entonces, claro, es un drama horroroso y él sigue teniendo relaciones con Fortunata hasta, bueno, como os he dicho, Fortunata se queda embarazada y, bueno, son 1000 páginas de novela, ¿eh? Pasan muchas cosas, pero la cuestión es que al final él se porta fatal con Fortunata. Fortunata enferma muy gravemente y cuando ella está a punto de morir, llama a Jacinta y le da a su hijo. Y le dice, críalo como si fuera tuyo. O sea, el último acto que tiene de generosidad la mujer del pueblo es, para que mi hijo viva mejor, a esta mujer y a este hombre que me han tratado tan mal y que me han hecho tanto daño, les voy a dar lo más preciado que tengo, que es mi hijo, para que por lo menos mi hijo viva bien. Y que incluso es que mi hijo nunca sepa quién fue su madre, sino críalo como si fuera hijo tuyo, en un acto de generosidad absoluto. Ya os digo, es una novela de 1000 páginas, ¿eh? O sea que yo os la estoy resumiendo aquí en el argumento principal. Otro ejemplo, todavía más conmovedor para mí, es Misericordia. Es para que veáis el tipo de dilemas morales que presentaba Galdós y también su visión de cómo él trataba, ya os digo, a los que menos tenían. Misericordia es todavía más triste. En Misericordia nos encontramos una familia noble, pero completamente arruinada. No tienen dinero. Tanto es así que su criada, que se llama Benigna, los nombres son muy significativos. Normalmente los nombres son simbólicos en Galdós. Benigno es bueno. Entonces, Benigna, que es esta criada, la criada de esta familia, va a pedir a la puerta de la iglesia cada día y con el dinero que le dan de limosna, compra comida para mantener a la familia. No solo la familia no le paga, sino que ella es una mujer mayor, hace todas las labores de la casa y está manteniendo la casa. Y la señora de la casa hace como que no sabe nada. De repente hay comida y ella, nada. ¿Qué pasa? La familia recibe una herencia inesperada y les cae muchísimo dinero. ¿Qué creéis que hacen con Benigna cuando les cae el dinero? La echan a la calle, la despiden. Porque es vieja, porque es fea y porque sabe que ellos han vivido una vida de miseria. Y Benigna, ya vieja, cansada y enferma, literalmente se va a vivir debajo de un puente con otros pobres, porque en aquella época no había ni pensiones de jubilación ni nada por el estilo. Pero no solo eso, sino que la pobre Benigna encima los entiende y encima los comprende. Y la única ilusión de ella, y lo que le hace más feliz, es se pone en la esquina de la casa y los ve pasar bien vestidos, y los ve pasar en sus carruajes, y la pobre Benigna está tan contenta de que les vaya bien, que claro, yo, en fin, le daría de tortas a Benigna, ¿eh? No por buena, sino por tonta, ¿eh? Pero eso, claro, ¿qué está haciendo ahí Galdós? Galdós de alguna manera está cogiendo esos personajes y los está utilizando como ejemplos de lo que hacen los ricos o de lo que hace la burguesía con las clases populares. Cuando te necesito me aprovecho de ti, cuando puedo me aprovecho de ti, y cuando yo te tengo que dar algo a cambio, cuando yo te tengo que echar una mano, como no me sirves, te pego la patada. Y las clases populares son los pobres. Los pobres, sí, los pobres, básicamente, los pobres o los trabajadores, pues eso, ¿vale? Entonces, esas son dos de las novelas fundamentales de Galdós. Luego Galdós tiene una cosa, y es que muchas veces él hace que diferentes personajes reaparezcan en diferentes novelas. Por ejemplo, un personaje que es secundario en una novela, luego aparece como protagonista en otra. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú te reencuentras con ese personaje, todavía te parece más real. Es una maravilla. O sea, yo a Galdós le tengo mucho cariño. Aprobé las oposiciones con Galdós. O sea, yo me saqué la plaza con Galdós y la verdad es que, en fin, me parece un autor maravilloso, maravilloso. Sí.